Y gracias también a Santiago, que ha venido de Tandil y nos va a hablar de cómo hacer los registros o lo importante que es usar los medios digitales para hacer los registros de fauna, y Edgar, que va a hablar de cómo registrar animales muertos en la costa y la importancia de eso, ¿verdad? Es un programa que lleva adelante Aves Argentinas y él, bueno, va a explicarnos, que es el coordinador de Ecofam acá en Lobería. Bueno, lo que yo voy a contarles, a diferencia de otras veces que les contaba sobre una especie, es un poco un resumen de mi trabajo, tratando de mostrar lo importante que es observar para conservar. ¿Por qué? Porque al observar vamos sabiendo en qué lugar hay especies distintas, qué especie está teniendo problemas, cuáles son los lugares que tenemos que proteger y mostrar las diferentes especies. Voy a hacer hincapié en algunas porque, por ejemplo, tenemos registradas en IBER 250 especies de aves en el partido de Lobería, entonces detenerlos en cada una sería muy difícil. Y les voy a hablar un poquito también de los mamíferos y de las distintas problemáticas de lo que yo veo. Bueno, la biodiversidad de nuestro partido es decisión de sus habitantes y espero que cuando terminamos la charla ustedes se van a dar cuenta que son parte de la defensa de los animales y de la biodiversidad, porque pueden colaborar de distintas maneras, compartiendo información o haciendo registros, ayudando y también haciendo trabajos científicos para dar difusión sobre nuestras aves y tanto la flora como la fauna, ¿no? Hace muchos años, en el 1940, ya en el libro de la historia de Lobería, que a mí siempre me gusta mencionarlo y está en la biblioteca, tiene un capítulo muy interesante de flora y fauna. Suárez García ya decía que para las venideras centurias que el partido de Lobería tenía que recorrer, tanto como para ellas como para las actuales generaciones, el conocimiento de las aves resulta un tema vivo de interés, sea que el hombre de ciencia las haya de estudiar, sea que el curioso y amante del pasado las quiera conocer. El amar a las aves y su protección es un exponente de cultura integral, como la destrucción sin otro motivo que el placer de matar es demostración de incultura y de barbarie. Fíjense, hace tantos años y ya veían la importancia que tenían las aves en nuestro partido. Bueno, las aves son maravillosas, todos ustedes saben que yo estoy enamorada de ellas, ¿no? Y cumplen una función muy importante. Por ejemplo, los rapaces, como el lechón de campo, hace control de roedores, que ayuda muchísimo al humano, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el picaflor, que es polinizador, y junto con las abejas ayudan a polinizar las plantas. Y tenemos al carancho, que tiene mala prensa, pobre, pero que es muy amoroso, le gusta vivir siempre en familia, y él es carroñero, entonces colabora con nosotros porque lo que hace es limpiar el ambiente. Seguramente ustedes los ven en el camino cuando andan en la ruta, porque si hay algún animal muerto ellos van a estar cerca para comerlo y de esa manera limpiar el ambiente. Y tenemos algunos intrusos, como por ejemplo el estornino pinto, que es una especie exótica, o sea que fue introducida por el hombre y la trajeron como mascota, se escapó y de a poquito va creciendo en el territorio, digamos. Tanto es así que en el 2013 yo registro por primera vez estos individuos que ustedes ven acá. Esa bandadita. Y miren hoy en día la bandadita que tenemos. Quiere decir que ellos encontraron un buen ambiente en Lobería. Y es un problema porque ellos roban los nidos de los carpinteros, entonces ponen sus huevos y echan al carpintero. Y si ustedes van a caminar, por ejemplo, a la pileta municipal, antes veíamos carpinteros o los escuchábamos, y hoy en día la verdad es que no se ven porque quedaron nada más que los estorninos. Bueno, para hacer
Un resumen, Argentina tiene 18 ecorregiones distintas, con ambientes distintos. Y nosotros estamos en la región Pampa, ¿no? Rodeada por el espinal. Cuando decimos que las aves no tienen fronteras, es real. Las aves se mueven no solamente por nuestro país, sino también por otros países. Y si miramos atrás, vuelvo un poquito para que noten la importancia que siempre ha tenido la flora y la fauna para nuestro partido. En el escudo de Lobería ya teníamos los lobos que, según he leído, parece que Juan de Garay le había escrito al rey de España en 1582, transmitiéndole que había gran cantidad de manadas de lobos marinos en lo que era el Cabo Corriente, que hoy en día es de Mar del Plata, porque recuerdan ustedes que en esa época era la lobería grande, era enorme nuestro partido. Y también tiene una ramita de curro por allá arriba, quiere decir que ya hace muchos años que en Lobería se le dio importancia a la flora y la fauna. Nuestro partido es muy grande, como ustedes saben, tiene casi 470.000 hectáreas y ustedes saben que no tenemos ninguna reserva, ni siquiera nacional, ni provincial, ni municipal, y que yo conozca tampoco privada. Lo cual es preocupante, ¿no? Porque es un partido tan grande y no tiene ninguna reserva al momento. Y es una maravilla de biodiversidad. Y lo que yo pienso es que la gran biodiversidad que todavía conservamos se debe a la gran cantidad que tenemos de ríos y arroyos. Tenemos, por ejemplo, el río Quequén Grande, donde llega todos los arroyitos de la sierra, se va formando un caudal importante y va pasando por distintos partidos. Pasa por Juárez, por San Cayetano, por Chávez, González Chávez, y hace el límite entre Necochea y Lobería. Después tenemos la costa, ¿no? Nuestro partido da al mar, lo que también tenemos mucha biodiversidad ahí, que otros partidos no tienen la suerte de tenerla, porque hay especies que viven en la costa que en otros lugares no se puede encontrar. Y por último tenemos otra cuenca importante, que es la del arroyo Malacara, que se junta con el arroyo de la Nutria Mansa y nos hace la división con el partido de General Alvarado. Así que, en resumen, me olvido de esta parte importante, que son las sierras. Nosotros tenemos parte del sistema serrano, que es de donde se acuerdan que yo les decía que bajaban los arroyos, y eso tiene una importancia porque al costado de los arroyos y en las banquinas se mueven tanto los animales como las semillas de las plantas nativas, y es así como se va conservando la biodiversidad. Entonces, en resumen, tenemos una zona serrana, o sea, tenemos ambientes bien definidos, ¿no? Una zona serrana, tenemos los arroyos y el río, campos productivos, la zona urbana, y por otro lado tenemos la playa, los médanos y las lagunas que se van formando, muchas de ellas temporales. Bien, vamos a empezar por la sierra. La sierra tiene una planta que es maravillosa, la que estaba en el escudo de Lobería, ¿se acuerdan? Que es el curro. El curro atrae gran cantidad de biodiversidad. No es el único, o sea, hay libros escritos que hablan de las plantas y la flora que tiene el sistema de Tandilia, pero como ustedes ven, en un curro, por ejemplo, tenemos un carpintero campestre y un pecho amarillo. Este es un arbusto, todavía queda en la zona de San Manuel, ¿no? Bastante, y hace unos años se logró hacer una resolución para proteger una banquina que tiene aproximadamente 2 kilómetros de largo y 1 metro y medio de ancho. Es bastante poco en realidad, ¿no? Porque lo ideal sería que Lobería pueda proteger todas las banquinas de su partido y de esa manera conservar
la flora y la fauna. Ya les voy a contar un poquito más adelante el por qué sigo insistiendo que es importante. Bueno, si ustedes van por ahí, que sería una salida espectacular, van a pensar que están en una ruta escénica, porque van viendo las distintas sierras y unas aves maravillosas. Por ejemplo, acá tienen el pico de plata, el cabecita negra, el 7 vestido, la tacuarita azul. Miren lo que es ese animalito, o sea, es una belleza. Y aquí escondida encontré la lechuza de campanario, que ella de noche sale a cazar y de día se refugia en los curros para poder descansar. Estas son apenas algunas, porque hay muchas. Y también encontramos, o sea, tenía que destacar algunas para que a ustedes les llamara la atención. Entonces elegí a dos que tienen una importancia grande, como por ejemplo el águila mora, que como ustedes ven cambia mucho su plumaje y es un animal grande. El macho mide más o menos 60 centímetros y la hembra es un poquito más grande, como 10 centímetros más. Muchas veces las ven sobrevolando al camino de los curros o en la sierra. Y por el otro lado destaco el suriri amarillo, que no lo encuentro en ningún otro lugar, solamente en ese lugar del partido de Lobería. Por eso es tan importante el curro y es tan importante que se mantengan las banquinas con el curro o con las plantas nativas, porque es el refugio donde los animales pueden seguir haciendo sus nidos y reproduciéndose. Pero el suriri amarillo es migratorio, no vive todo el año ahí. Este es uno de los mapas y ustedes pueden ver todo lo que él se desplaza. Cada cuadradito que ustedes ven en color es un observador que ha puesto el dato y ha dicho, bueno, por aquí lo vi, y así es como se puede ir armando un mapa por donde ellos van migrando. Bueno, dejamos la sierra y es un pantallazo muy chiquito el que le di porque hay muchísima cantidad de especies ahí. Y llegamos a nuestra costa. Bueno, hay unas aves que nunca vemos que se llaman pelágicas y que viven adentro del mar. Para poder verlas he salido desde Mar del Plata en barco bastante tiempo para poder verlas. Pero ¿qué pasa? Con esto de las apps que la gente registra, hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, en los barcos pesqueros y que van haciendo los registros. Entonces, cuando ustedes buscan la información, Lobería tiene muchos registros de aves pelágicas. Son aves que viven en el mar, como les dije, y a veces capaz que pasan 2 años hasta llegar a tierra donde van a reproducirse. Y también llegan a la costa nuestra de Lobería muchos playeritos. Fíjense lo que son como pomponcitos, el doble collar. Después tenemos gaviotines de distintas especies, rabadilla, playerito rabadilla blanca, el playerito blanco. Van a ver siempre corriendo, dependiendo de la marea, porque a ellos les gusta ponerse donde hay piedra para ir comiendo. Y tenemos algunos, como por ejemplo el ostrero, que vive todo el año, es residente y pone los huevos, pero su color de los huevos es más o menos como la arena. Entonces a veces sufre porque hace su nido, que es expuesto en la arena, apenas un pocito con sus huevos, y viene el cuatriciclo y por ahí rompe los huevos y tiene que volver a hacer toda la postura y a veces no lo logran hacer. Y con respecto a los playeritos, tenemos por ejemplo el playero rojizo, que es como ¿cómo decir? Para nosotros los observadores es uno de los más destacados, los que queremos ver, porque está en peligro de extinción. Y es un ave que cambia su plumaje dependiendo si está en época reproductiva o no, porque ustedes saben que las aves cambian el plumaje para llamar la atención de la hembra, por ejemplo.